Me invitó a su boda, después de arruinarme la vida. No sé ni por dónde empezar porque todavía, a día de hoy, me cuesta creer que todo esto pasó de verdad. Supongo que lo lógico es empezar por él. Se llamaba Dani. Nos conocimos en primero de carrera. Típica historia, mismos horarios, mismos amigos, mismos bares. Al principio ni siquiera me caía especialmente bien, era de esos que siempre tienen que ser el centro de atención. Pero tenía algo, no sé, como una facilidad para hacerte sentir importante cuando hablaba contigo. Y eso engancha. En menos de 2 meses ya éramos inseparables. Literalmente todo el mundo asumía que estábamos juntos, aunque nunca lo habíamos dicho en voz alta. Y ahí estuvo el primer error, nunca hablamos claro. Porque mientras yo pensaba que lo nuestro iba en serio, él seguía actuando como si no debiera explicaciones a nadie. La primera señal que ignoré. Un día, estábamos en una fiesta de la uni y desapareció durante casi 1 hora. Cuando volvió, venía con una chica. No como amigos. No. Cuando me vio, cambió completamente la cara. Me cogió del brazo, me sacó fuera y me dijo: "No es lo que parece". La frase más cliché del universo. Y yo, en vez de irme, le escuché. Me dijo que no éramos nada oficial. Que le importaba, pero que no quería etiquetas. Que necesitaba tiempo. Y aquí viene lo peor, acepté. Porque cuando quieres a alguien, empiezas a negociar contigo mismo cosas que jamás aceptarías en frío. El ciclo. A partir de ahí, se convirtió en un patrón. Desaparecía. Volvía. Me decía lo especial que era para él. Yo perdonaba. Y cada vez iba peor. Pero lo más retorcido es que, cuando estaba conmigo, era perfecto. Atento, cariñoso, detallista, como si fuera 2 personas completamente distintas. Eso te vuelve loca, porque nunca sabes cuál es el real. Todo explotó una noche. Era el cumpleaños de una amiga en común. Yo ya llevaba semanas con esa sensación rara en el estómago, como si algo no encajara. Y entonces lo vi. No fue un rumor. No fue alguien contándomelo. Lo vi. Dani estaba besándose con otra chica. Pero no un beso cualquiera. De esos largos, sin prisa, como si no existiera nadie más alrededor. Me quedé completamente congelada. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, cuando terminó, me miró directamente. Y no apartó la mirada. Ni siquiera parecía culpable. Salí fuera, temblando. Él vino detrás. Tenemos que hablar. Esa frase que siempre significa que te van a romper en 2. Y lo hizo. Me dijo que llevaba meses viendo a otra persona. Que con ella sí quería algo serio. Que conmigo había sido confuso. Confuso. Como si lo que habíamos tenido fuera un malentendido. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Y su respuesta fue: porque no quería perderte. No hubo gritos. No hubo drama tipo película. Solo una sensación muy fría de que todo lo que yo había sentido no significaba lo mismo para él. Y eso duele más que cualquier pelea. Durante semanas estuve fatal. Dejé de salir, dejé de ver a gente. Me obsesioné con entender que había hecho mal. Spoiler, nada. Pero eso lo entiendes después. Pasaron meses. Yo reconstruyéndome poco a poco. Terapia, nuevas rutinas, intentando volver a ser yo. Y de Dani, nada. Desapareció completamente de mi vida. Hasta que un día, casi 1 año después, recibí un mensaje suyo. Hola. Sé que no debería escribirte, pero me caso. Y me gustaría que vinieras. Me quedé mirando la pantalla como 10 minutos sin reaccionar. ¿Perdona? Después de todo, ¿me invitas a tu boda? Al principio pensé que era una broma. Pero no. Era real. ¿Por qué eso fue peor que todo lo anterior? Porque no era solo una invitación. Era como si hubiera borrado todo lo que pasó. Como si yo fuera una etapa más, algo que se cierra sin consecuencias. Y ahí fue cuando entendí algo. Para él, yo nunca fui tan importante como él lo fue para mí. No respondí inmediatamente. Durante días estuve pensando qué hacer. Parte de mí quería ir, no sé, como una especie de cierre. Otra parte quería bloquearle y ya. Pero al final hice algo mucho más simple. Le respondí: no voy a ir. Pero gracias por recordarme porque tuve que alejarme.
Y lo bloqueé. Lo que aprendí, aunque suene típico. Esto no es una historia de venganza ni de me fue mejor sin el instantáneo. Costó. Pero aprendí algo clave. Hay gente que te quiere, pero no lo suficiente. Y eso también es una respuesta. Meses después, me enteré por amigos que su matrimonio no duró ni un año. Y no sentí alegría. Solo una especie de paz rara. Como cuando por fin entiendes que no perdiste nada, porque nunca fue realmente tuyo. Update. No pensaba volver a escribir sobre esto. De hecho, cuando lo bloqueé, sentí que por fin había cerrado esa etapa. Como que todo lo que tenía que decir, ya estaba dicho. Pero supongo que la vida no funciona así. Porque volvió. Pasaron unos 6 meses desde lo de la boda. Yo ya estaba mejor. No perfecta, pero estable. Había vuelto a salir, a reírme sin forzar, incluso había conocido gente nueva, aunque nada serio. Y entonces, un martes random, mientras estaba en una cafetería trabajando con el portátil, le vi. No fue como en las películas. No hubo música ni cámara lenta. Fue peor. Fue ese segundo en el que tu cerebro tarda en procesar lo que estás viendo, pero tu cuerpo ya ha reaccionado. Se me heló todo. Dani estaba en la barra, pidiendo café. Solo. Intenté hacer lo más inteligente, ignorarle. Bajar la mirada, hacer como que no le había visto. Pero claro, él sí me vio. Y en cuestión de segundos, lo tenía delante. Hola. Esa misma voz. Pero no era igual. No sé explicarlo, pero sonaba más baja. Como si ya no tuviera esa seguridad de antes. No fue lo que dijo. Fue como estaba. Dani siempre había sido impecable, seguro, como si el mundo girara un poco a su alrededor. Pero ese día, parecía cansado. No mal físicamente, pero sí, como alguien que ha pasado por algo. No voy a mentir, pensé que iba a soltar alguna tontería tipo qué tal todo y ya. Pero no. Se sentó. Y dijo: no me casé. Ahí ya supe que esto no iba a ser una conversación normal. Me explicó que lo dejaron meses después de la boda. Que la relación no era lo que parecía. Que él había repetido los mismos patrones. Y aquí viene lo fuerte. Me di cuenta de todo lo que hice mal, cuando ya no había nada que salvar. No estaba llorando. Pero tampoco estaba actuando. Y eso se nota. Entonces me miró y dijo: he pensado mucho en ti. Silencio. En cómo te traté. En todo lo que no hice. Y ahí fue cuando sentí algo que no me gustó nada. Duda. Porque claro, cuando alguien cambia en el momento equivocado, te rompe los esquemas. Porque parte de ti piensa: esto es lo que yo quería de él. Esto es quien debería haber sido. Y eso es peligrosísimo. Esa noche quedé con mis amigas, Lucía, Marta y Carla. Les conté todo. Literalmente todo. Lucía fue la primera en hablar. Vale, sí, suena a que ha cambiado, pero eso no borra lo que te hizo. Marta, más directa. El Dani que tienes ahora no es el que te rompió, pero es la misma persona. Y Carla, que suele ser la más callada, soltó la frase que me dejó pensando días. No te confundas. No echas de menos a él. Echabas de menos esta versión suya. Silencio total. No era amor lo que sentía en ese momento. Era nostalgia. Era ver por fin lo que había esperado durante tanto tiempo. Pero tarde. Después de ese día, empezamos a hablar. Al principio cosas suaves. Luego más profundas. Y no voy a mentir, se notaba el cambio. Respondía. Escuchaba. Pedía perdón sin excusas. No desaparecía. Era todo lo que nunca fue conmigo. Y eso duele de una forma muy rara. Porque por un lado pensaba: todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero por otro, yo ya fui su oportunidad. Y no la valoró. Un día me dijo: me gustaría intentarlo otra vez. Pero bien. Como debería haber sido desde el principio. Y ahí tuve que parar. Porque esa frase suena preciosa. Pero también es peligrosa. Le pedí quedar. Fuimos a dar un paseo. Nada intenso, nada de película. Y le dije algo que llevaba días repitiéndome en la cabeza.
Me alegra que hayas cambiado. De verdad. Se le iluminó la cara un segundo. Pero seguí. Pero ese cambio no es para mí. Silencio. Llegaste tarde, Dani. Y no pasa nada. A veces pasa. No lloré. No temblé. No hubo gritos. Solo calma. No insistió. Y eso, curiosamente, fue otra prueba de que había cambiado. Solo asintió y dijo: lo entiendo. Y por primera vez, de verdad lo entendía. Que alguien cambie no significa que tengas que volver. Que ahora lo haga bien, no borra cuando lo hizo mal. Y sobre todo, no tienes que volver a un sitio que te costó tanto salir. No volvimos. A veces hablamos, muy de vez en cuando. Sin intensidad. Sin historia. Solo dos personas que se conocieron en el momento equivocado. Y que, cuando por fin estaban listos, ya no eran para el otro. A veces, la vida te pone en situaciones que no sabes cómo reaccionar. No sé si tome la decisión correcta, pero siento que ya no iba a ser lo mismo con él. Solo le deseo lo mejor. Esta fue mi historia. Gracias por escuchar. La quise cuando nadie más lo hacía, y aún así no fue suficiente. No soy bueno contando historias. Pero hay una que no puedo sacarme de la cabeza. Y no porque terminara mal, sino porque, durante mucho tiempo, pensé que si hubiera hecho algo diferente, ella se habría quedado. Se llamaba Laura. La conocí en el trabajo. Nada especial al principio. Ella hablaba mucho, yo escuchaba. Ella llegaba tarde, yo ya estaba con el café hecho. Era ese tipo de conexión tranquila que no hace ruido, pero se queda. Y lo supe antes que ella. Siempre lo supe. Ella ya tenía pareja. Se llamaba Marcos. Y desde fuera, parecía el típico tío seguro, con carácter, el que protege. Pero a mí nunca me dio buena espina. No sabría explicarlo. Era la forma en la que hablaba por ella, como si Laura no necesitara voz propia. Al principio, Laura lo defendía. Es que es así, pero en el fondo es bueno. La típica frase. Pero luego empezaron los detalles. Pequeños. Casi invisibles. Dejaba de contestar mensajes cuando él estaba cerca. Se iba antes de los planes. Dejaba de hablar con gente porque a él no le gustaban. Y yo me quedaba ahí, sin saber si acercarme más o alejarme. No tardó en pasar. Marcos empezó a notar que yo estaba ahí. Y de repente, yo era el malo. Ese tío va detrás de ti. No me gusta que trabajes con él. Seguro que le gustas. Y lo peor es que no estaba equivocado. Pero tampoco estaba haciendo nada. Aquí es donde la historia se vuelve más jodida. No era solo Marcos. Era todo el entorno. Sus amigas. Tía, tu novio tiene razón. Ese Luis es raro. Se nota que está pillado. Sus compañeros. No te metas ahí. Eso va a acabar mal. Te estás complicando la vida. Incluso gente de mi lado. Olvídate, no merece la pena. Siempre vas a ser el segundo. Y poco a poco, sin darme cuenta, me fui quedando solo en lo que sentía. Una noche, Laura me llamó llorando. No era la primera vez. Pero esa noche fue diferente. Hemos discutido, otra vez. Fui a verla. Y cuando abrió la puerta, lo entendí todo. No tenía marcas. Pero tenía esa mirada. La de alguien que ya no se reconoce. No hice nada heroico. No hubo pelea. No hubo gritos. Solo le dije: no tienes que quedarte ahí. Silencio. Pero si te quedas, no es porque no tengas otra opción. Y ahí se rompió. Laura empezó a alejarse de Marcos. Poco a poco. Con miedo. Con dudas. Pero avanzando. Y yo estuve ahí. Sin presionar. Sin exigir. Solo, estando. Un día, sin avisar, me dijo: lo he dejado. Y no voy a mentir. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pensé: ahora sí. Ahora empieza lo bueno. Pero no.
Ahí fue cuando todo empezó a complicarse de verdad. Laura no volvió siendo la misma. Era más insegura, más cerrada, más rota. Y aunque intenté entenderlo, había cosas que no podía arreglar. Sus amigas. Te has equivocado. Luis no es como tú. Vas a arrepentirte. Su ex, sí, volvió a aparecer. Nadie te va a querer como yo. Vas a volver. Y lo peor. Ella empezó a dudar. Un día, estábamos sentados, tranquilos. Sin discusión. Sin tensión. Y me dijo. No sé querer así. Se me cayó todo. Contigo es fácil, y no estoy acostumbrada a eso. Que el problema ya no era Marcos. Era lo que había dejado en ella. Y yo. No podía competir contra eso. No hubo drama. No hubo traición. Solo una despedida que dolió más que cualquier pelea. Eres lo mejor que me ha pasado, pero no soy capaz de estar bien contigo. Y no la odié. Ni un poco. Porque sabía que era verdad. Han pasado años. Y a veces pienso en ella. En lo que habría pasado si la hubiera conocido antes. O si hubiera llegado después. Pero la realidad es otra. No siempre pierdes porque hiciste algo mal. A veces pierdes porque llegaste en el momento equivocado. Y Luis. Bueno. Luis aprendió algo que nadie te enseña. Amar bien no siempre es suficiente.